Vamos a resolver ejemplos con relación a momentos de una fuerza. En este caso, el momento de una fuerza está en 3 dimensiones y utilizaremos el producto cruz. En la descripción del video dejaré el link para poder que vean el producto cruz. Veamos el siguiente ejemplo. Determine el momento producido por la fuerza P respecto al punto O. Exprese el resultado como un vector cartesiano. Entonces aquí tenemos la fuerza ejercida desde A hasta B, que es la que nos piden la fuerza B, nos dan su magnitud. Entonces lo primero que debemos de hacer es aplicar la ecuación de momento con respecto a un punto en 3 dimensiones. Ese momento con respecto a un punto viene dado por, en este caso, con respecto al punto de interés, que es el punto O, y va a ser igual a un vector posición que va desde el punto de aplicación de la fuerza, el punto en consideración, producto cruz, la fuerza. En este caso, el vector posición ROA va desde O hasta A. Muy bien podíamos escoger un vector que vaya desde O hasta B. Se puede ser cualquiera porque el vector posición define un punto en el espacio y puede ser desde el punto en consideración hasta cualquier punto donde se aplica la fuerza. Entonces definimos nuestro vector posición que va a ser desde O hasta A, y definimos su valor. Entonces su valor nos da de 6 metros porque tengo que caminar desde O hasta A, entonces debo de subir 6 metros en dirección K. Ahora debemos de conocer la fuerza en componentes vectoriales. Entonces la fuerza en componentes vectoriales va a ser la magnitud de la fuerza por un vector unitario que va en dirección de la fuerza, un vector unitario llamado AB, que va en la dirección de la fuerza. Entonces ese vector unitario, ¿qué nos da? Nos da la dirección. Entonces veamos cómo calculamos ese vector unitario. El vector unitario lo calculamos de la siguiente forma. Un vector posición que va desde A hasta B, es decir, de donde se aplica la fuerza, desde A hasta B, sobre la magnitud de ese vector posición, que es de A a B. Es muy diferente este vector posición de A a B que el de producto de momento. Muy diferente y a veces tendemos a confundirlo con esto. Entonces hay que tener bien claro cuál es ese vector posición que define el vector unitario. Entonces tenemos el vector unitario y vamos a trazar la línea desde en todo el punto que se aplica el vector unitario, que va a ser desde A hasta B, y también va asociado un vector posición que es el que va desde A hasta B. Entonces tenemos que el vector posición de A a B va a ser igual a un vector posición, porque recuerden, vector posición nos define un punto en el espacio y debo de recorrer desde A hasta B. En este caso debo de bajar, por eso sería el menos de este vector, menos ROA, más el vector posición que he llamado ROB. Entonces debo realizar, para ir desde A hasta B, debo realizar esta secuencia. Debo bajar menos ROAB y debo de ir desde O hasta el punto B de un vector posición de ROAB. Entonces aquí tenemos los valores de cada uno de estos vectores posición, donde recordemos que ROA es negativo porque va bajando, y tenemos su dirección. Entonces ya podemos encontrar el vector posición trazado desde A hasta B, que reemplazando esto tenemos es menos 6 en dirección K más 2.5 en dirección J, todo esto en unidades de longitud. Entonces ya tenemos nuestro vector posición, pero debemos tener en cuenta que también necesitamos la magnitud, recordando que la magnitud de un vector se encuentra con sus componentes al cuadrado. En este caso la magnitud del vector en dirección K va a estar al cuadrado, y la magnitud del vector en dirección J va a estar al cuadrado, como podemos observar aquí. Entonces realizando esa operación nos da un vector que va a ser igual a 6.5 metros en unidades de longitud. Entonces ahora escribimos ya nuestro vector unitario, lo escribimos en su forma estándar, que es
escribir lo que nos dio el producto, el vector posición sobre la magnitud. Entonces la magnitud nos dio de 6.5 y observen que los metros y metros se cancelan. Entonces recordemos que el vector posición es un vector adimensional. ¿Cómo así? Que no tiene dimensiones, no tiene unidades. Entonces aquí resolvemos esto y nos da un vector unitario que va en la dirección que está en 5 tercios de J menos 12 tercios de K. 12 tercios de K. Entonces aquí tenemos nuestro vector unitario y ya con ese vector unitario podemos encontrar el vector, sus componentes vectoriales de FB. Como podemos ver aquí, entonces tenemos la magnitud que nos dan que es de 780 newtons. Todo eso multiplicado por un vector unitario que me define la dirección de ese vector, que en este caso lo encontramos que es de 5 tercios, 5 treceavos de J menos 12 treceavos en K. Entonces aquí podemos observar que ya tenemos nuestro vector en componentes vectoriales. Entonces ahora reemplazando y realizando esta operación, obtenemos que el vector el vector B tiene una magnitud de 300, tiene una dirección en 300 en dirección J menos 720 en dirección K. Estos es en unidades de Newton. Entonces ya podemos aplicar ahora la ecuación de momento con respecto al punto. Entonces reemplazando los resultados que nos dieron para el vector posición que va desde O hasta A y el resultado de que nos dio de la fuerza en sus componentes vectoriales, lo reemplazamos en uno, tenemos los siguientes valores. Entonces recordemos que hay un video donde se explica cómo se resuelven este producto cruz, que es el que del producto cruz, y aquí está ese video y vamos a escribir todos sus componentes. Entonces tenemos para el vector posición, la segunda fila corresponde al vector posición, la primera fila corresponde a los vectores unitarios, que en este caso serían I, J y K. La segunda fila corresponde al vector posición y la tercera fila corresponde a el vector fuerza. Entonces para la segunda fila tenemos 0 porque no está en ningún componente para el vector posición trazado desde O hasta A, no hay ningún componente, entonces sería 0 en I, 0 en J y hay una componente en K, que su valor es de 6, entonces lo escribimos aquí. Y el vector fuerza, en este caso FB, nos dio una dirección en 0 en J porque no tenemos dirección en J, tenemos una dirección en I, perdón, no tenemos dirección en J, tenemos una dirección de 300, en J tenemos la dirección de 300 y tenemos una dirección en K que nos dio de valor de menos 720. Todo esto por unidades de Newton metro. Entonces, realizando la operación, recuerden que para realizar este determinante debemos de hacer lo siguiente: tapamos la fila correspondiente a I y la columna correspondiente a I, donde estoy, y lo multiplico lo que me sobra de los magnitudes. Entonces sería 0 por menos 720 menos 6 por 300 en I. Entonces ya, y observemos que para J, entonces para realizar el producto cruz en J tenemos menos, entonces tapamos lo que está en la dirección de J, en la fila de J y en la columna. Entonces tenemos que 0 por 720 menos 6 por 0 nos da un valor de 0. De igual forma cuando hacemos el procedimiento para acá. Entonces este resultado, resolviendo esta operación, nos da un resultado de menos 1800 newton metros en dirección I. Entonces este sería el resultado del momento que genera la fuerza B con respecto al punto O. Entonces este negativo simplemente nos indica que va en sentido contrario a la dirección I. Entonces si queremos graficar el resultado, debemos de recurrir a los cosenos directores. Los cosenos directores nos dicen cómo va a ser el ángulo de qué forma con respecto a su respectivo eje. En este caso, coseno de alfa va a ser igual a la magnitud en I,
la componente en y sobre su magnitud, la magnitud del vector. Para el coseno de beta tenemos que va a ser la magnitud, la componente en j sobre su magnitud. Para el coseno de gamma va a ser la componente en k sobre su magnitud. Entonces con esto resolvemos los cosenos directores que nos darán la dirección de ese vector. Entonces tenemos, despejando de aquí, tenemos que alfa va a ser igual al coseno inverso de su componente en y sobre magnitud, de igual forma para beta y gamma. Ya reemplazando esos valores obtenemos los siguientes resultados. Entonces tenemos que alfa va a ser igual al coseno inverso de la magnitud en y, que en este caso nos dio menos 180, sobre la componente en y, que nos dio menos 180, sobre su magnitud. En este caso la magnitud va a ser igual a 180. Va a ser igual a 180. 1800. Entonces, realizando esta operación, nos da un ángulo de 180 y beta nos da de 90 grados porque no hay componente en J ni en K. Entonces, va a ser de 0. Entonces, coseno inverso de 0 da 90 grados. Entonces, aquí realizamos la operación para encontrar los cosenos directores, los cuales nos sirven para graficar nuestro momento resultante. En este caso lo grafico aquí, pues observen que el ángulo que forma con respecto y con respecto al momento resultante es de 90. En este caso sería el ángulo beta, y el ángulo que forma en componente z con respecto al momento resultante también es de 90, que sería en este caso gamma. Y el ángulo alfa sería el que forma con respecto al eje de las X. Sería un ángulo de 180. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para poder estar atento a todos los videos que recientemente subo. Hasta la próxima.